Continuamos entonces. La próxima exposición para mí es un placer, un honor presentar porque es un amigo, porque sin temor a equivocarme creo que él junto con su pareja son los que han hecho posible concretamente y materialmente el Congreso. Le han puesto mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, mucha cabeza para que todo esto sea posible, para que los DINSEL pudieran transmitir su sistema. Estoy hablando de Máximo Pérez Villalba. Él es egresado de la UNI, es docente actualmente, lleva adelante una práctica asistida junto con Paulita. Son los encargados del espacio 423 allí en Venezuela, donde actualmente y dentro del marco del Congreso se está llevando adelante un curso de capacitación de formación inicial pedagógica de tango. Es el coordinador del CISDI, ese es su rol en este Congreso, y desde el 2006 está vinculado a los DINSEL entre la universidad y el estudio actualmente. Su exposición va a estar referida a la evolución de la danza en su historia. Pido un fuerte aplauso para Máximo Pérez Villalba. Bueno, buenas noches. Buenas tardes, buenos mediodías. Claro, y ahora viene, por eso, buenas noches. Afuera está lloviendo y no hay sol, así que... Bien, mi exposición viene un poco con una cuestión personal de empezar a entender esto de bailar el tango y por qué puedo hacer ciertas cosas y por qué no, qué está bien y qué está mal. Y un poco también porque cuando yo empecé a averiguar un poco, antes de empezar de conocer a los DINSEL, me llegaron historias medias fantasiosas, algunas me gustaron, qué buena idea, del puerto, y que eran así, que era así. Y nunca me terminé de cerrar en realidad. Luego, con los años, fui conociendo el trabajo de los DINSEL y eso me permitió en un momento abordar una primera referencia histórica de por qué llegamos a bailar como bailamos hoy el tango. Y en esa ida y venida empezó esta idea de, bueno, a ver cómo es, por dónde, de dónde. Y a principio de año fue como la excusa justa como para decir, bueno, me pongo con esto y vamos hacia adelante y vemos a dónde me lleva este camino de empezar a investigar un poco este origen del tango. De entrada empecé a buscar material y el primer material con el que me encontré fue el de Rodolfo dentro de su libro La ansiosa búsqueda, donde él un poco en sus últimas páginas cuenta de las épocas del tango, desde una visión de qué era lo importante a la gente que baila, qué era lo que le importaba a la gente que bailaba. Y ese fue como el primer marco que encontré. Luego, en mi búsqueda por internet de muchos videos y después en libros que me fueron llegando, y así fui armando como un planito, como una idea de cómo fue evolucionando esta cosa del tango. Ya a esa altura me quedaba claro que era una evolución, que no era algo lineal, sino era algo más bien que había ido recorriendo distintos lugares, distintas épocas. Y cuando hablo de épocas estoy hablando de generaciones de personas, de padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y hoy, desde el inicio a hoy, han pasado muchas cosas. Mi trabajo en particular lo sitúo dentro de la ciudad de Buenos Aires porque es donde más material abunda, aunque no tanto. También hay registros de que en el interior de la Argentina hubo gente bailando tango desde hace muchos años, como también del lado de Uruguay y fuera de Argentina. Pero como para poder darle un marco a esta presentación, me limité simplemente a lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. En eso empecé a buscar, analizar y encontré que ya había como cierta clasificación de cómo había ido sucediendo, pero era en base a la música y no a la danza. No acerca de cómo la gente lo bailaba, sino de lo que la gente escuchaba. Y aparecían nombres, la Guardia Nueva, la Guardia Vieja y toda esa historia. Y entonces dije, bueno, ¿cómo organizo esto? Y sencillamente empecé a ver que había un detalle que marcaban todos, que en la época del oro del tango, allá entre los 40 y el 50, se decía que era algo masivo. Bueno, analicémoslo desde el punto de vista de la masividad entonces. Bien, y entonces dentro de ese punto de vista y buscando más o menos los materiales que había ido leyendo, buscando,
investigando, puede llegar a una primera conclusión de que, y en esto un poco trata del cuadro, aunque no se ve muy bien, de encontrar como 4 épocas bien claras, demarcadas en cuanto a la masividad. Una primera época de gestación donde esta danza no tenía nombre de tango, no tenía nombre directamente. Una segunda época que sí viene a ser la masificación de esta danza en la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a que empieza a ser bailada por casi todos los porteños. Y luego surge una decadencia donde empieza a desaparecer. Y por último, ya sobre el final, ya por el 1990, hace pocos años, empieza un resurgimiento claro y fuerte. Bien. Pero esa es una primera clasificación de esta idea. Pero lo que a mí me interesaba en realidad era entender cómo se bailaba, por qué hoy hacemos ciertas cosas y por qué me contaban que antes se bailaba con cortes y quebradas y hoy no se ven ni cortes ni quebradas. Bien. En esto empiezo a hacer un poco como la historia de cómo empieza toda esta historieta justamente. No hay mucha información veraz, hay muchas fuentes son contradictorias, pero más o menos todas pueden llegar a hacerse, con todas ellas se pueden llegar a armar una idea de cómo fue. En los principios, allá por el 1850, se hablaba de que existía otra manera de bailar, y como para contextualizar, existían los bailes de sociedad donde la gente bien bailaba, donde se bailaban las danzas europeas, y después existía el resto del pueblo, en las orillas de Buenos Aires justamente, donde se bailaban las mismas danzas pero con otra manera. Bien, como para empezar a entender de qué es esa manera. Esa manera era un poco en contraposición de las danzas sociales, de sociedad. En las danzas de sociedad, los hombres, como primer característica a tener en cuenta, bailaban hacia atrás. El hombre el que bailaba caminando hacia atrás. Bien, la distancia entre el cuerpo del hombre y la mujer era mucho más que prudente. No era bien visto estar cerca de cuerpo con el cuerpo. Y justamente en las orillas de Buenos Aires, para hacerlo al revés, justamente lo bailaban exactamente al revés. El hombre caminaba para adelante, la mujer para atrás, y los cuerpos cuanto más cerca, mejor. Bien, en las orillas, a diferencia de los bailes de sociedad donde había figuras, había un inicio de la danza y un final de la danza, y toda una cantidad de reglas, en las orillas era la cosa mucho más sencilla. Simplemente se abrazaban y caminaban. No había ni cortes ni quebradas, no había traspieces, no había contorsiones. Era, como decía Vicente Rossi, derecho viejo, liso, limpio. Bien. Después esa manera de bailar va tomando color y se va generando una música que se empezó a usar para bailar específicamente esa danza. Bien, y ya por el 1890, 1880, ya se empieza a encontrar los primeros registros de algo que se llama canyengue, que era la estilística de bailar de esa manera. Pero para allá ese momento ya estaban apareciendo los primeros registros también de cortes y quebradas. ¿Qué es un corte y qué es una quebrada? Un corte, como les venía contando, esta manera de bailar bien abrazados caminando. El corte era simplemente detenerse la pareja en el momento, los dos al unísono, y luego continuar. Este gesto de corte, de frenar, era algo también en contraposición a los bailes de sociedad, donde la danza empezaba y terminaba, y mientras tanto el danzante tenía que danzar. No tenía posibilidad de frenarse ante nada. En las orillas toman el corte como gesto de alarde, como decir, yo me planto, acá estoy yo puedo detenerme, puedo tomar esta decisión. La quebrada es la misma idea de corte, pero quebrando el eje. Bien, existen quebradas hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales. Y también era un poco trascender esa idea de los bailes de sociedad donde todo era muy elegante, muy estilizado, muy serio, y esto buscaba todo lo contrario justamente. Para esta época ya empiezan a escucharse las primeras ideas de tango.
Gobelo hace una referencia en cuanto a la danza en esa época y dice que el tango como danza no es más que la mazurca y la milonga africanizada y que no era más que nada la manera de bailar las músicas de ese momento. Es una buena idea entenderlo así. Luego esta danza empieza a tomar, tal vez son los elementos africanos, esa cosa de figuras. Pero estamos recién en el 1900 y justamente el nombre de la masificación, el quiebre entre la gestación y la masificación es justamente porque adquiere el nombre tango. Bien. Con esto de la masificación, realmente la cosa se pone masiva. Ya no solamente se baila en los barrios de las orillas, sino que en el centro, en estos bailes de sociedad, los jóvenes empiezan también a bailarlo, pero con una característica muy fuerte. Le sacan los cortes y las quebradas. Simplemente bailan liso. Y por eso adquiere el estilo el nombre de liso. También se confunde con el tango salón, ¿bien? Y era un tango más bien aristocrático, donde justamente buscaba la estética, la elegancia, el buen porte. Esto sucedía en los bailes de sociedad, ¿bien? Pero, como se puede ver claramente, seguía sucediendo el tango en los barrios de las orillas y se quedaba bien claro que había un tango de alta sociedad y un tango popular. El tango popular era con figuras, donde el objeto de alarde era justamente parar. La técnica de la parada, Rodolfo Dinzel la explica más o menos así. Él dice, uno de los dos integrantes de la pareja indistintamente se detiene y el otro queda como haciendo algunos movimientos más hasta que declina y junta a la pareja y continúa bailando. Bien. Esas eran más o menos las características que tenía en la zona popular, mientras que en la parte del centro, en el tango liso, este tango liso, esto no existía justamente. Era algo más sencillo, más caminado, se diría hoy. Pero se buscaba sobre todo hacer pasos grandes, largos. Y en esa época empieza a aparecer justamente en los bailes de sociedad un señor llamado Vicente Madero, Álzaga, que fue como el referente bailarín y que fue como el que marcó la estética del estilo liso, tango salón. Él decía que debía bailarse con grandes pasos, el hombre erguido y la compañera justamente bailando con él, y que el hombre, él marca una cosa en un artículo que cuenta su hija, que bailaba con el cuerpo y que la compañera entendía ese código que daba con el cuerpo, esa cuestión. No habla nunca de una marca con el brazo. Por el otro lado, del lado del barrio de las orillas, la cosa era un poquito diferente, ya que primero, antes que nada, las mujeres, aunque caminaban para atrás, su cara iba mirando hacia adelante, mejilla con mejilla, pero mirando hacia adelante. Y sobre todo, era indistinto quién bailaba. Bailaban los dos, abrazados. Bailaba el hombre y bailaba la mujer en simultáneo, mientras que en los bailes de sociedad la mujer tenía un rol más pasivo y empieza la primera idea de poner a la mujer enfrentada al pecho del hombre y mirando hacia atrás. Esto sigue corriendo la historia, generaciones, de padres a hijos, y ya por el 1920 empieza a tomar fama un bailarín dentro de lo que es el tango canyengo o en las orillas, que es el señor Cachafaz, un señor que ha llegado a trascender hasta hoy mismo. Quien no conoce el Cachafaz como un referente de aquel tango canyengue. El Cachafaz empieza primero en su época, es un buen referente para explicar un poco cómo fue toda esa época. Primero él empieza a tomar esa cuestión de bailar erguido y sobre todo de dejar claro en su manera de bailar que él no daba códigos con el brazo de la mano del lado abierto del abrazo. Viendo videos como el de la película Tango justamente, u otros videos donde aparece bailando con Olinda Bozán, se ve claramente que tampoco dabas códigos con el brazo externo, el brazo del lado
del abrazo adentro. Bien, y se ve muy claramente cómo Carmencita Calderón en esos videos, ella baila libremente, acompañándolo y él acompañándolo a ella sin hacer nada que interfiera en el otro. En los bailes de sociedad se sigue bailando el hombre como llevando el mando y la mujer acompañando, más en un rol pasivo. Pero los muchachos que bailaban en las orillas y los muchachos también iban a bailar a los bailes de sociedad y empezaron a ir incorporando un poco las ideas de estética, de elegancia. Y ya vamos llegando por el 1930, cuando realmente se empieza a hacer masiva la danza del tango en toda la ciudad. Ahí empiezan a armarse, empieza a bailarse en lo que se llamó los 100 barrios porteños. Y cada barrio fue adoptando características similares, pero distintas y diferenciables. Cada barrio, los muchachos de cada barrio tomaban este tango como algo personal y por momentos, según relatos de Portalea, de parejitas, de videos que se pueden conseguir hoy en YouTube, relatando un poco qué era la idea de los muchachos, era más deportiva, era ver quién hacía algo diferente para ese fin de semana, ir a bailar y mostrar algo diferente del resto de los muchachos. Bien, y ahí empieza por ahí, por el 30, 40, hay un señor que le llaman Cacho Lavandina y Petróleo, que son los que otros bailarines los indican como los inventores del pivot. El pivot aparece como elemento coreográfico recién ahí sobre los 30, 40. Bien, hasta ese momento se bailaba sin pivot. No sé si alguno de ustedes se puede imaginar cómo será bailar sin pivot. Es un tema. Y ahí ya en los estilos barriales ya se empiezan, como muestra un poco el gráfico, a mezclar los estilos canyengue y liso. El canyengue ya deja de llamarse canyengue y empieza a llamarse tango con figuras directamente. Bien. La cosa no solamente que se bailaba en los 100 barrios porteños, no solamente es que había orquestas que recorrían barrios y orquestas que eran favoritos en barrios, y había seguidores de orquesta, como hoy puede verse seguidores de bandas de rock, sino que también empieza a aparecer el tango en el escenario. Los primeros registros de tango en el escenario son con el sainete criollo. El sainete es un género picaresco europeo, pero que cuando vino acá a Argentina tomó características propias y se lo llamó sainete criollo. Y en los sainetes criollos siempre había de fondo, en segundo plano, un grupo de gente bailando tango y sobre todo el tango canyengue. También aparece algo que no se venía viendo en la primera etapa de gestación, que son las primeras academias. Existe un libro del señor Nicanor Lima en 1906 que empieza a hablar del método de baile de tango salón. Bien, donde en ese libro un poco trata de contar más o menos cómo son las cosas básicas del tango salón y sobre todo gasta mucho tiempo en demostrar que el tango no es algo impúdico, algo poco visto mal por la gente bien. Después, ya sobre el fin de esta época de masividad, cuando realmente se hace masivo y ya todos los porteños bailan el tango, saben bailarlo, más allá de que lo bailen o no, empieza a aparecer la idea de tango fantasía. El tango fantasía no es más que los bailarines destacados que ante la posibilidad de tener espacio para bailar, empezaban a usar mucho más despliegue dancístico y agregaban cosas a esa forma de bailar social, le agregaban esa otra cosa arriba de los escenarios, que en su principio fueron pistas de baile y luego subieron a escenario, y los primeros escenarios fueron en los cabarets. Bien, que era otro lugar donde se bailaba tango, pero en los cabarets no solamente se baila tango, se bailan otros ritmos también. Sí sucedía que en los escenarios había mayormente gente bailando tango o tocando. Bien, dentro de esa idea de tango fantasía arriba del show, del escenario, se empiezan a tomar las ideas y se mezclan un poco con las ideas de las danzas de escenario de Norteamérica, del music hall, y se empieza a armar algo que se conoció como tango show. Tango show es un género que llega hasta hoy.
Bien, en ese momento ya aparecía el señor Juan Carlos Copes con esas ideas. No sé si no puedo afirmar exactamente que él fue el iniciador, creo que no, pero fue el primer referente concreto de esa idea, de ese tango show. Por otro lado, esta masividad que va adquiriendo ya en la época de oro del tango, ya sobre el 40 y 50, hay registros fílmicos donde los muchachos cuentan que empezaron a aparecer las primeras prácticas de tango. Lugares donde los muchachos básicamente iban a bailar tango, a practicar el tango para luego ir a bailarlo con las mujeres en los bailes, en los bailables, como llamaban ellos. Bien, en esta época de oro, el tango adquiere tal masividad que se escucha por las radios, se leen artículos en los diarios, se baila, se toca, se baila en las esquinas de las calles de Buenos Aires. Es realmente muy fuerte y los registros fílmicos y de fotográficos de los bailables de esa época muestran grandes salones llenos de personas bailando tango. La cosa más o menos continúa, pero en Argentina y en Latinoamérica empiezan a haber cambios políticos muy grandes y empieza a insertarse culturalmente el rock, el swing y el bolero. Y muy desafortunadamente para la cultura argentina logran asociar al tango con los viejos. Y dicen, el tango es cosa de viejos. Bien. Y los jóvenes abrazan rápidamente al rock, al swing, al bolero y a otros ritmos también que se bailaban foráneos. Y el tango empieza a marcar un rápido descenso en su masividad, por eso es el nombre de decadencia. Se sigue bailando, pero cada vez menos, y se va alejando del centro y se va quedando en los barrios porteños. ¿Sí? Bueno, acá no se alcanza a ver mucho igual. Durante esta decadencia, vuelve atrás. Durante esta decadencia, así lo llamo, lo que sucede es muy poco en cuanto a tango. No sucede gran cosa. Lo que sí se puede decir es que de venir de la época de oro, donde los muchachos trataban todo el tiempo de encontrar cosas nuevas, de diferenciarse, de enaltecer, de embellecer esta danza, al perder masividad, también empieza a verse como un empobrecimiento de esta danza. Y empiezan a sobrevivir más las ideas de ese tango salón inicial, liso, más que el tango de figuras. Sobre fines de esta época de la decadencia, ya estamos hablando por el 75 más o menos, empieza a aparecer, tomo como primer registro de escuela de tango, justamente a la Academia de los Dinzel, en el barrio de San Telmo, por ser los primeros a empezar a pensar el tango como una forma metódica y sobre todo como para empezar a salvaguardar un eslabón de transmisión oral hasta ese momento. Como les decía, cuando hablo de época estoy hablando de generaciones de personas, de padres, nietos, abuelos. Y antes, como cualquier otro baile popular, se aprende bailando, viendo a los padres desde chiquito, viendo a sus padres, bailando con sus amigos en su barrio, bailando todo el tiempo. Para cuando uno ya es grande, tiene 20 años, ya lo sabe bailar, sencillamente sin preguntarse por qué es esto o por qué es aquello otro. Esa transmisión se había perdido de alguna manera con esta decadencia y justamente tomo la escuela de los Dinzel como el principio de esa otra forma de salvaguardar este patrimonio cultural argentino, porteño por sobre todo. Sobre fines ya de esta época, como cambiando, empezando a decir, bueno, hasta acá es la decadencia, aparece el espectáculo tango argentino, que aunque está marcado acá dentro de la ciudad de Buenos Aires, porque los bailarines que lo integraban y los músicos que integraban ese espectáculo eran porteños, sucedió que trascendió afuera, en Europa y en Estados Unidos particularmente. Esa explosión del tango que hubo especialmente en Estados Unidos hizo que la gente empezara a volver a Argentina a buscar el tango. Pero sucedía
que cuando buscaban a alguien que enseñara a bailar el tango, no había quién. Y tampoco los extranjeros que venían a la ciudad de Buenos Aires tenían acceso a esos pocos reductos que todavía existían en la ciudad de Buenos Aires donde se bailaba tango. Y entonces empezaron a aparecer señores y señoras que decían yo sé, y enseñaban a bailar con sus rudimentarias herramientas. Dentro de esas rudimentarias herramientas se empezó a armar lo que yo llamo un teléfono descompuesto, ya que se perdieron muchas cosas que se hacían no muchos años atrás. Dentro... Señor, si me mira el operador, listo, gracias. Bien, este resurgimiento deja a las claras que era necesario empezar a tomar la transmisión de la danza del tango de una manera más seria. Y en esto aparecen, no sé si alcanza a ver abajo, el gráfico de las instituciones. Las instituciones, dentro de ellas marco dos en particular. Uno, que es la Academia Nacional del Tango, como una manera de salvaguardar ese patrimonio histórico que teníamos, ¿bien? Y otro es la creación de la Universidad del Tango, que en su idea original era poner en un lugar, en una universidad, juntar la música, la danza y la composición y canto. Hoy simplemente queda con la parte de historia y de danza, dos carreras que se cursan en el Centro Educativo del Tango. Por esa época también empieza a aparecer un estilo que se lo llamó milonguero. El estilo milonguero retoma las ideas del tango salón, de bailar con la mujer enfrentada, pero haciendo un puente a la altura del esternón. De esa manera se lograba una estética mucho más larga en los movimientos, pero también reducía la posibilidad de figuras. No es que no tuviera figuras, pero eran muy pocas. Este es un estilo que lo remarco por ser uno de los primeros que reaparece, pero que ya hoy, a la actualidad, ya no se ve bailar demasiado. Se ven muy pocos lugares ver bailar este estilo. Poco más allá, ya sobre el 2000, empieza a aparecer otro estilo, que es el que llaman tango nuevo. Tango nuevo, realmente nuevo en cuanto a las características técnicas, porque no toma ninguna de lo que tenía históricamente. Toma algunas ideas, pero no todas, y plantea otras mecánicas. Yo creo que el tango nuevo hoy también tuvo su boom por el pasado, el año 2000, y hoy ya pocos lugares también se baila. Yo creo que son simplemente expresiones, referentes o emergentes de gente que quiere bailar el tango, pero que al no tener una transmisión oral, tuvieron que reinventarlo. Bien. Por otro lado, en el escenario empieza a suceder que el tango show, que era anteriormente bailado como tango, con técnica de tango, más allá que tuviera los elementos coreográficos de un music hall, empieza a mezclarse con otras técnicas como el ballet y la danza contemporánea. Y hoy se puede observar un tango con muchas características de contemporáneo, bastante híbrido arriba de los escenarios especialmente. En eso, ya por el 2009, la UNESCO, en un pedido de Argentina y Uruguay juntos, los declara Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad al tango argentino. Y con eso la nación argentina y la nación uruguaya toman el deber de preservarlo en todas sus expresiones y formas. Para cerrar un poco esta exposición, sobre el final marqué algo que se llama ecléptico, no se alcanza a leer, con un color un poco distinto este estilo, que es como denominé a cómo bailamos hoy. Hoy, si uno va a la milonga, ¿qué observa? Y observa una mezcla de todo, absolutamente de todo. Uno ve cosas de gente bailando con figura, gente bailando liso, gente bailando con técnicas de milonguero, gente con la técnica de nuevo y otras
mezclas híbridas que se van sucediendo, más algunas cosas que bajan del escenario la gente, porque la gente está aprendiendo a bailar con videos justamente. Entonces ven el tango escenario y tratan de meterlo también en la milonga. Entonces se ve algo muy ecléptico, muy mezclado, muy collage, lo que se ve hoy en las milongas. No llegué a armarlo en esta exposición, pero hace unos pocos días, 15, 20 días, fue anunciado que Villa Urquiza fue declarada como la capital del tango, el barrio del tango, por ser seguramente uno de los estilos barriales que sobrevivió desde la época dorada a hoy. Obviamente que sobrevivió con sus evoluciones. No creo que se baile hoy exactamente como se bailaba en sus 30, 40 años atrás. Pero en ello se ve una idea de cómo eran los estilos barriales. No era el único, había otros, pero ellos fueron los que sobrevivieron a fuerza de seguir bailando fin de semana a fin de semana. Bien. Ahora la pregunta, nosotros, ¿qué bailamos? Bien. Este trabajo que estoy presentando hoy, en realidad es un principio y es un intento de empezar a llevar a la gente, a difundir cómo fue esta danza, cómo fue evolucionando y por qué hoy estamos haciendo la danza que hacemos, cómo la construimos, ¿bien? Y buscando en un futuro, con este trabajo, empezar a hacerle otros cruzamientos, como cuánto afectó la política argentina dentro de esta evolución, ¿bien? Son cruzamientos que tengo pendientes. Tengo ideas, pero no puedo todavía solventarlo con bibliografía, justamente. Bien, hasta acá. ¿Preguntas? Siempre escucho personas diciendo, eso no es tango. Eso no es tango, eso sí. Bueno, con todo lo que explicaste, que hay una riqueza bastante grande. ¿Qué es tango? ¿Qué es tango? Y lamentablemente, y por suerte para todos nosotros, existen los maestros, Rodolfo y Gloria, y un poco ellos tratan de transmitir que el tango es ese abrazo. Bien, a lo largo de todo este recorrido de 150 años, lo único que ha sobrevivido es el abrazo. Más allá de que en el estilo salón sea un abrazo donde la mujer está enfrentada al cuerpo del hombre, o en el estilo grillero con figuras estaba la mujer a 45 grados, el abrazo es lo que perduró. Y esa mecánica de traslación, que es esa forma de caminar particular, entendiendo de que en la época dorada los muchachos trataban de buscar cosas nuevas, inventivas, y buscarle una cosa que lo diferenciara, que lo destacara por encima de los otros. Yo creo que mientras uno preserve el abrazo y esa mecánica de traslación, todo es posible en el tango. Sí hay que entender, si uno, por ejemplo, ve el Mundial de Tango, lo que se ve en la parte de la competencia Tango Salón, lo que estamos viendo ahora exactamente es ese estilo tango liso aristocrático, con muy pocas figuras, casi ninguna. Y es eso lo que se está viendo hoy. Hoy se está tomando tal vez como referente de cómo bailar tango. Bueno, ese es un estilo de los históricos que ha sobrevivido hoy. ¿Qué es tango? Tango es lo que uno siente, de última. Muy bien, ahora sí.